Comenzamos esta serie de vídeos sobre obras selectas de Stephen King. Me llamo Miguel Ángel Salgado y tengo ya completado otro canal con la historia de la Guerra Civil en tiempo real, ya que la historia es mi afición y profesión. No obstante, tengo también aficiones literarias como lector, no como autor, y entre todos los escritores actuales, mi preferido es desde que yo tenía 14 años, Stephen King. Es un autor tremendamente prolífico. A lo largo de medio siglo ha publicado 65 novelas, más de 200 relatos y 5 libros de no ficción. La idea es realizar una selección personal de todas estas obras, cuáles considero mejores y por lo tanto merecedoras de tener un comentario específico. Tras haber analizado todas ellas, haber leído prácticamente todo lo que ha escrito, en algunos de los casos más de una ocasión, he acabado seleccionando 19 novelas, 52 relatos y uno de sus libros de no ficción, naturalmente de lo publicado hasta ahora, que es noviembre de 2025. Es una proporción de aproximadamente un tercio de las novelas, la cuarta parte de sus relatos y uno de sus 5 libros de no ficción. El procedimiento que voy a seguir es primero relatar un poco las circunstancias de publicación de la obra, si tiene algo relevante, presentar el argumento sin revelar el final para aquellos que no lo hayan leído y quieran hacerlo, y posteriormente ya comentar, analizar el contenido y forma del relato o novela, incluido su final. Por lo tanto, quien esté interesado en leerlo debería escuchar solo la primera parte del vídeo y después de haber leído la obra, pues pasar a leer el resto. También, en caso de tener dicha obra alguna adaptación cinematográfica o televisiva, y en caso de haberla yo visto, que normalmente así es el caso, pues también lo comentaré. De hecho, Stephen King es uno de los autores más adaptados de todos los tiempos, ya que sus casi 300 obras publicadas han dado lugar a 148 adaptaciones cinematográficas o televisivas. Las fuentes por las que me voy a seguir van a centrarse en los 3 libros, aparte de las obras publicadas por Stephen King, que mencionaré edición y traducción que estaré utilizando, 3 libros sobre él, que están publicados en español, 2 de ellos de autores argentinos. El que considero más recomendable es el de Ariel Bossi, todo sobre Stephen King, publicado en 2016. Naturalmente es todo sobre Stephen King hasta el año 2016. Como King tiene como afición su trabajo, probablemente no se retirará y seguirá escribiendo mientras su salud se lo permita. Por lo tanto, toda obra que se ha publicado hasta ahora, incluido este canal de vídeos, pues va a ser por fuerza incompleto. El segundo, también de otro autor argentino, Marcelo Burstein, es del año 2001, Stephen King, creador de Lo Oscuro. Y el otro se centra más, es del año 2001, y el otro se centra más en las adaptaciones cinematográficas hasta la fecha. King el Rey, un universo de terror, del español Eduardo Guillot. Es del año 1997, de manera que todavía quedaban bastantes años de adaptaciones cinematográficas. Hay más libros publicados, pero bueno, me centraré en estos que dispongo, porque básicamente va a ser un análisis personal de la obra. Yo me utilizaré estas fuentes, al igual que la biografía de King en English Wikipedia,
para datos de su biografía o circunstancias de publicación de los relatos. Todo lo demás serán opiniones muy subjetivas y personales de cómo yo he analizado las novelas y relatos de King. Así que sin más preámbulo, voy a comentar su biografía hasta el momento de empezar a publicar profesionalmente, es decir, sus primeros 27 años de vida. Desde entonces, la vida de King ha sido básicamente la de escritor profesional y salvo el nacimiento de su tercer hijo o un grave accidente de tráfico que sufrió o su traslado de domicilio temporal, pocos cambios ha habido en su vida, pero esos los haré si fuera necesario en el momento de comentar las obras de dichos años. Ahora comentaré su vida entre su nacimiento y el año 1974, en que la publicación de Carrie le convierte en un autor profesional. Stephen King nace en el Hospital General de Portland, que es la ciudad más poblada del estado de Maine, al nordeste de Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1947. Por lo tanto, tiene ahora mismo 78 años. Su padre, Donald Edwin King, aunque se cambió de nombre varias veces, trabajaba de vendedor a domicilio y había sido marino mercante durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Nellie Ruth Pillsbury, acabaría criando a sus hijos sola porque Donald Edwin abandonó la familia en 1949, cuando Stephen King apenas tenía 2 años, por lo tanto apenas no conoció a su padre, y había un hermano mayor que era adoptado, David King, nacido en 1945. Por lo tanto, Nellie Ruth King, de soltera Pillsbury, tuvo que criar sola a 2 niños de 4 y 2 años. En el momento de suceder esto, la familia residía en Scarborough, en una localidad situada cerca de Portland, y hasta los 11 años de edad, es decir, desde los 2 hasta los 11 años de edad, 1949 al 58, King y su madre y su hermano mayor tuvieron que mudarse en varias ocasiones, residiendo en casas de familiares o en las localidades donde su madre iba encontrando trabajo. Residieron nada menos que en 6 estados diferentes: Illinois, Nueva York, Wisconsin, Indiana y de vuelta a Nueva Inglaterra, Massachusetts y Connecticut. Finalmente vuelven al estado natal, que es Maine, y en 1958, con 11 años de edad, su hermano mayor 13, la madre se instala en Durham. Allí vivirán 4 años, desde donde King cursa sus estudios primarios y empieza a publicar en un fanzine, es decir, en una revista de aficionados, impresa en un sótano con una pequeña imprenta artesanal que se titula Dave's Rag. Los impulsores de esta pequeña revista son su hermano mayor, David, y un amigo de que también se llama David Flows. Allí él pues empieza a escribir pues algunos pequeños relatos, noticias de la vecindad y de la familia, etc. En 1962, con 15 años, la familia se traslada a Lisbon Falls, donde King cursa los estudios de secundaria. Allí sigue publicando en diferentes sitios: el periódico escolar The Drum, del que él es editor, y otro fanzine que se llama Comics Reviews. Tratan, como indica su nombre, pues revisan cómics, películas y publican pequeños relatos. De hecho, ahí publica su primer relato de manera independiente, ya que los que publicó en Dave's Rag, así como otra colección de relatos edición única, People, Place and Things, lo publicó él junto a un amigo, Chris Chesley, cuando tenía 13 años en 1960. Es decir, son publicaciones prácticamente familiares. En Comics Reviews pues ya le aceptan un relato en 1965, cuando tiene 18 años, pero no es una venta, es una colaboración en una publicación independiente tipo fanzine.
También trabaja como periodista ese mismo año, 1965, en que 65-66, que concluirá sus estudios de secundaria. Será cronista deportivo en el semanario local de Lisbon Falls, titulado Weekly Enterprise. Así concluye, como he dicho, sus estudios en el verano de 1966, y ese verano, antes de ingresar en la Universidad de Maine, trabaja como obrero en una fábrica textil. Esa experiencia inspirará su relato El último turno, que venderá en 1967 a la revista Cavalier, pero no se publicará hasta 1970. Como he mencionado, en septiembre del 66 empieza a estudiar filología, el equivalente británico a la filología inglesa, norteamericano a la filología inglesa, Bachelor of Arts se llama, en la Universidad de Maine en Orono. 4 años de estudios desde 1966 hasta 1970, en la que sigue publicando. De hecho, logra su primera publicación profesional, es decir, el primer relato que vende y se publica se titula The Glass Floor, el suelo de cristal, no editado todavía en castellano. Se publicó en el número del otoño de 1967 de la revista Startling Mystery Stories. Ese mismo año sufre la ruptura de su primera relación sentimental, de la que sabemos muy poco. Había tenido una novia entre el año 63 y el 67, es decir, desde que tenía 16 años hasta los 20. Escribió una novela sobre ese tema, pero decidió que no se publicase. Y lo que sí se publicó en los años de universidad fueron diversos relatos, algunos publicados más tarde en forma dentro de otro libro con relatos posteriores, en la revista universitaria Hubris, y también fue columnista en la revista del campus, The Main Campus. En esos años de estudios conoce a la que será su futura esposa, Tabitha Spruce, 2 años menor. Él tiene 22 años, ella 20, se conocen y empiezan a salir en 1969 y se casan en enero de 1971, cuando ella tiene 21 años y Stephen King 23. Para entonces ya son padres de una hija, Rachel, nacida en junio de 1970, y más tarde vendrían 2 hijos más. Joe Hill, nacido en 1972, que actualmente también es escritor. Por cierto, Tabitha también ha publicado, también trabajaba como bibliotecaria en aquellos años, pero también ha publicado y escrito. Y el tercer hijo de la pareja es Owen, nacido en 1977, cuando su padre ya era escritor profesional. Terminados los estudios en junio de 1970, King todavía tardará un año en conseguir trabajo como profesor, que es para lo que había estudiado. Ese año, del 70 al 71, es decir, con 23 años, trabajó en una lavandería industrial que inspiraría también otros de sus relatos. Y así llegamos a su etapa de profesor. Trabajó 2 cursos completos como profesor de secundaria, 1971 hasta 1973, es decir, desde los 24 hasta los 26 años, en la Academia Hamden, que a pesar del nombre es una institución pública, situada en la localidad del mismo nombre, todo en el estado de Maine, aunque él residía en otra población. Su esposa y su hija recién nacida, más tarde nacería Joe Hill, residirían en la localidad de Hermon. Durante esos años sigue publicando relatos ya fuera del ambiente universitario en la revista Cavalier, que es una revista para adultos, muy parecida al Playboy. Algunos de sus relatos también se publicaron en Playboy. Por cierto, cuando hable de los relatos de King, los mencionaré en el momento en que se publiquen en forma de libro, no en el momento en que se hayan editado en revistas. Por eso seguiré un orden cronológico en base a libros
publicados y no tanto a relatos publicados independientemente o previamente a recopilarse. Y cuando hable de un libro de relatos, pues solo comentaré los relatos seleccionados por mí. Y así, por tanto, durante los 2 años en que trabaja de profesor en la Academia Hamden, contacta con la editorial Doubleday para intentar colocar ya sus primeras novelas. Tras un primer rechazo, finalmente consigue, en la primavera de 1973, vender los derechos de su novela Carrie, de la que hablaré en el próximo vídeo. Doubleday se encargará de la edición en tapadura y la que sería más rentable, la edición en rústica, la llevaría New American Library. En el mes de mayo de 1974 le dan un adelanto tan generoso que le permite abandonar su carrera de profesor y dedicarse a escribir a tiempo completo. No obstante, el año 1973 quedará marcado tristemente también por el fallecimiento de su madre en el mes de diciembre, solo 4 meses antes de que la novela Carrie sea publicada. Por lo tanto, con 26 años, King, aunque acaba de perder a su madre, ya es padre de 2 hijos y tiene por delante un futuro profesional como escritor. Su primera novela publicada, Carrie, que sería un gran éxito, será el motivo, el tema de mi próximo vídeo. Espero que os animéis a seguir a lo largo de los aproximadamente 75 que voy a relatar, ya que cada uno de las novelas, cuentos destacados o relatos largos que King ha publicado y considero dignos de ser seleccionados para este canal, pues tendrá su propio vídeo a lo largo de probablemente el próximo año. Intentaré publicarlos con la mayor regularidad posible, pero aquel que no conozca la obra pues debería tomarse un tiempo para leerlos si no lo ha hecho ya, o para recordarlos. Pues muchas gracias por escucharme y hasta pronto.